El Salón es una presentación de Urba Inmobiliaria. Traemos desarrollo. San Bernardino, de todo el año. Complot. Es un momento interesante, intenso para el país en muchos sentidos. Les decía la semana pasada, y ya cada vez está más cerca, las elecciones generales, y muchas situaciones que se están dando están propiciando a que tengamos un poquito de aire fresco, al menos eso creemos que podemos tener. Pero ¿qué nos pasa a la sociedad? ¿No hemos vuelto todos jueces, todos fiscales? Estamos todo el día enojados, todo el día opinando, todo el día imputando nosotros a los demás. ¿Sabemos tanto? ¿Conocemos tanto la información como para llegar a ese punto? ¿O estamos siendo manipulados? No entremos en ciertos juegos, no entres en ciertos juegos, pero sí es importante que te informes y que de verdad entiendas, y que siempre te voy a hacer hincapié en esto, entiendas lo que estás escuchando para tomar las decisiones adecuadas. No entres en el juego que a veces nos quieren hacer entrar y nos peleamos todos contra todos. Ese no es el fin. Tu fin es entender qué de verdad le conviene al país y a los que te rodean, y ahí ejercer tu derecho a voto. Estudiá, aprendé y sobre todo aprendé a escuchar y a entender lo que te están diciendo. Arrancamos. Ya estamos acá, nosotros somos comunicadores, no somos, al menos yo, no soy juez ni imputo a nadie. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás? Si usted no es, yo menos todavía. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí. Buenas noches, bienvenidos. Lindo programa tenemos hoy, ¿eh? Ya damos la bienvenida al ministro Rodolfo Segovia, ministro del MOPC. Muy buenas noches, ministro. Muy buenas noches, Héctor, y a toda la audiencia o teleaudiencia. Estamos todos enojados, parece, ¿verdad? Está todo el mundo... Y estamos en un momento, como bien lo dijo al comienzo, también muy electoral, mucha gente, muchos discursos y mucha polémica. Una de las cosas que siempre me gusta hacer hincapié es que a veces, por temas electorales y tanto tiempo en campaña, hay cosas positivas que pasan desapercibidas o que se minimizan. Y dentro de muchas cosas que tiene el MOPC, el ministerio, hay cosas que se han hecho que son para mí fantásticas y que sin embargo se pierden en el ámbito político, y hay personas que terminan minimizando una obra, un puente, un trayecto, y avances que se hacen enormes. Luego entraremos a lo mejor en críticas también, porque es normal, nada es perfecto. Pero ¿qué de cosas se nos pierden por estar enojados o meternos nosotros, en los comunes, vamos a llamarnos, en el ámbito político a veces, y ponernos en la guerra? ¿Avanzó mucho el MPC este año o el año pasado, en los últimos años? En los últimos años, toda esta administración, los números que tenemos, que son totalmente auditables, tenemos más de 3.600 millones de dólares invertidos en estos últimos 4 años y medio. Podemos hablar de un récord de construcción de rutas pavimentadas, estamos alrededor de los 3.750 kilómetros. Tenemos 37 a 38 distritos municipales que han salido de aislamiento y más de 260.000 puestos de trabajo en estos últimos 4 años, ¿no? Pandemia incluida. Eso es lo que yo siempre, siendo viceministro inclusive, agradecí y me puse en contacto con las empresas constructoras que realmente, aún con todas esas problemáticas, las obras no pararon. Tomamos todo lo que las recomendaciones del Ministerio de Salud para eso, y felizmente no tuvimos mayores inconvenientes en cuanto a los obreros que estaban trabajando. Tal vez en el sector rural hubo menos, no tenemos esa estadística que pasó, pero igual tuvimos también contagiados. Pero la felicidad para nosotros es que nuestras obras siguieron avanzando normalmente. ¿Usted cree que toda la gente sabe realmente las funciones completas del Ministerio de Obras Públicas? ¿Hasta dónde abarca el Ministerio de Obras Públicas? Bueno, realmente la estructura del Ministerio es bastante amplia. No solamente nos basamos en rutas, en puentes, en estos últimos tiempos inclusive, pero realmente fue, no sé si fue una excepción, el tema de la pandemia. Hemos trabajado acompañando al Ministerio de Salud en los hospitales de contingencia, 2 hospitales de alta complejidad de envergadura, uno en Coronel Oviedo, otro en Itapúa. Trabajamos también
con el Ministerio de Justicia en ejecutar obras civiles de penitenciarías, que estamos próximos también a habilitar, en la hidrovía, dragado, también estamos agua y saneamiento, que es un problema muy grave que estamos teniendo, una baja cobertura. También tenemos muchos convenios de préstamos ya aprobados, están varios en el Parlamento, que con eso nosotros vamos a ir mejorando. Antes ya la otra administración lo va a ejecutar, estamos iniciando nosotros, hemos conseguido los convenios de préstamo y con eso la cobertura en agua y saneamiento podríamos mejorar. Es salud pública y con eso también podemos ahorrar muchísimo en eso. ¿Cuánto tiempo lleva en el ministerio? Voy por completar 37 años de servicio en el ministerio. Comencé desde muy abajo, en el interior del país. Me decían, te vas ahí en Paso Barreto. Yo ni en el mapa encontraba lo que era Paso Barreto, ahí al norte de Concepción. Pero hice toda mi carrera en la institución, más de la mitad de lo que eso lo hice en el sector rural, recorriendo prácticamente todo nuestro país. Y en los últimos tiempos ya dentro de la administración central, casi todos los cargos. Ocupé todos los cargos y hasta llegar a esta máxima jerarquía que puede llegar un profesional. Hablando hace poco que hablamos por radio, hablábamos de algunas cuestiones y usted nos decía que quería culminar su función con la frente bien alta, bien de frente. Y uno de los ministerios muy cuestionados es el IMPC en muchas cosas, ¿verdad? Hay muchas cosas que, haciendo tan amplio y tantas actividades, y se habla mucho de las licitaciones, ministro, y algunas irregularidades en algunas licitaciones. ¿Cómo se vive desde dentro? ¿Cómo se puede llegar a controlar o mejorar eso si es que ocurrió o ocurre eso? Yo creo que sí, que puede ocurrir. No es una institución estanca. Tenemos varios organismos, varias instituciones, varias direcciones que trabajan en eso. A mí muchas veces me sorprende realmente que teniendo una estructura medio cerrada ahí en el Comité de Evaluación de Ofertas, igual salen a relucir algunas informaciones de ahí. Por mal que lo tenemos encerrado dentro de una pieza, todas las documentaciones, sin celular, sin cámara, sin nada, estando ahí, igual las informaciones salen. Realmente no puedo decir de cuáles son las falencias que se dan de esas licitaciones, pero nosotros tenemos, principalmente con los organismos internacionales, tenemos auditorías permanentes. No hay ningún proceso que se pasa sin que ellos nos dé prácticamente lo que nosotros llamamos no objeción a cada paso. O sea, los fondos internacionales son verificados y auditables. Tenemos auditorías permanentes, tanto internas como externas, sobre eso, ¿verdad? Pero reconozco de que también dentro de eso siempre están esas famosas, los intereses que acá tenés, más de 60 empresas contratistas que trabajan con nosotros. Y cada uno también busca llevar agua a su molino. Yo le comentaba, y yo estaba mirando ahora, estaba buscando justamente el nombre de una funcionaria que es muy recurrente que sale, como que ella es la que decide, la que firma, la que autoriza. ¿Qué hay de verdad en esa situación? Es la arquitecta Josefina Romero a quien se refiere usted, es la jefa de gabinete. Ya estuvo con el ministro Bims. Es una personal contratada, tiene una larga trayectoria, tiene mucho conocimiento y mucha experiencia en el sector privado. Realmente no es así, ella está muy cerca del ministro y las decisiones, sí podemos decir mal y pronto, con la disculpa del caso, hace muchas veces el trabajo sucio de ahí. Cuando el ministro o las autoridades pide un documento o un informe, ella es la que pasa a ladrar prácticamente como para que se consiga ese informe en el menor tiempo posible. O sea, era parte del Comité de Evaluación de Ofertas. Con mi administración, yo di un paso al costado, yo le nombré a otra administradora de ese comité. También tenemos la UOC, que es la que trabaja en los pliegos, que trabaja en las adjudicaciones, que también estamos haciendo una evaluación permanente al respecto de eso. Realmente, lo que en estos últimos tiempos, lo que está pasando dentro de la institución, bien lo saben ustedes, sabe la audiencia, muchos de estos números también, las obras nos pararon,
tenemos deuda con nuestras contratistas. Eso quería consultarles, ¿se hablan de 300 millones o...? Tenemos deuda con la dólares? contratista, tenemos hoy el informe final que hicimos ayer, estuvimos justamente con el señor ministro de Hacienda recorriendo algunas obras, principalmente el puente aquí, Héroes del Chaco, que es una obra más emblemática que tenemos acá cerquita de la capital, 280 millones de dólares. De esos estuvimos trabajando, nosotros en este mes, entre marzo y abril, estamos por honrar a unas documentaciones, a unas reprogramaciones, a unos procesos administrativos que tenemos que hacer, aproximadamente entre 157, 160 millones de dólares que vamos a pagar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Las obras no paran. Entonces, si nosotros pagamos esto, igual se sigue avanzando, se siguen certificando y también las deudas siguen acumulándose. Por más que tenemos una herramienta, que es una herramienta que hemos utilizado, que se lo utilizó también, que son las sesiones de crédito que el sector privado, que la empresa contratista lo hace con el banco. O sea, tenemos un plazo, normalmente ellos, de un año. Hoy su certificado va al banco y en un año eso tenemos la posibilidad de pagarlo. Pero es una cuenta que el Ministerio de Obras Públicas, las certificaciones son tomadas por las propias empresas. O sea, si nosotros no pagamos dentro de ese un año, va a ir sobre, no tenemos todavía el aval del Estado del Ministerio de Hacienda al respecto. O sea que si nosotros no pagamos dentro de esos un año, va directamente contra la contratista para reclamar esa deuda, por decirlo de una manera. Yo a nivel particular veo que se quiere utilizar en muchos aspectos las deudas como un ataque político, un ataque y una deuda que para mi punto de vista me enseñaron hace mucho tiempo, cuando la deuda es una deuda controlada y se puede manejar, no es algo malo. No es algo malo. Y yo pongo de ejemplo el tiempo que viví en España y en Madrid, y el alcalde hizo una obra faraónica, pero faraónica, enterró una autopista, carreteras de salida, la ciudad ganó, y decían que nunca iba a salir, y sin embargo en el siguiente periodo se terminó de pagar, funcionó todo bien. Entonces, ¿se podría decir entonces que estas deudas que está teniendo es una deuda controlada, es manejable o se fue de las manos en alguna parte? No, es controlada. Esta administración recibió una deuda de más de 150 millones de dólares. O sea, nosotros ya comenzamos con un déficit de 150 millones de dólares. Seguimos trabajando, se ha invertido muchísimo, se han hecho demasiado, no solamente en la parte de obras viales, sino en otras, que ya le comenté al principio. Pero trabajamos siempre muy bien con el Ministerio de Hacienda en buscar justamente los recursos como para ir honrando. ¿Qué es lo que pasa también? Le agradecemos al Congreso Nacional siempre lo que nos están aprobando, los créditos programáticos, los créditos internacionales, pero también el primero que se recorta son en la parte. Nosotros le presentamos un presupuesto de 100, ya llegamos a un tope de 60%. O sea que de los casi 900 millones de dólares que tenemos para invertir, prácticamente el 60% que son aproximadamente 500 millones de dólares. O sea que la proyección que nosotros tenemos de la ejecución, que no podemos pararle porque con la contratista tenemos un contrato, no vamos a decir pare hasta que yo tenga recursos para pagarle, sigue avanzando. Pero estamos trabajando y tenemos muy buena relación con el Ministerio de Hacienda al respecto de conseguir los recursos como para honrar esa deuda. Sí, claro, creo que vamos a entregar a esta administración también nosotros con una deuda similar a la que recibimos. Cuando se habla de deuda y de lo que se está haciendo en el país, me viene a la cabeza también las intendencias y la relación, en este caso con la capital, por ejemplo. ¿Cómo está la relación con la capital, con la intendencia? ¿En qué pasos? Porque parecía que por momentos había acercamiento con el ministro Arnoldo Vins, el exministro Arnoldo Vins. Se pudo ejecutar, la ciudad reclama, la municipalidad reclama la ley de capitalidad. La ciudad está destrozada. ¿Hasta qué punto es parte de la municipalidad de Asunción o el MOPC? ¿Cómo no se mezclan las responsabilidades? No se mezclan. Tenemos un convenio nosotros con la municipalidad. El martes pasado yo me reuní con el señor intendente en mi oficina, justamente repasando el convenio que tenemos. Ellos justamente nos están solicitando, reclamando, convenio firmado ya en la administración anterior, inclusive de la avenida Artigas principalmente, que es un compromiso que habíamos tomado nosotros, el Ministerio de Obras Públicas, como para reconstruir totalmente cuando se estaba haciendo el botánico, los paseos de sol, los viaductos sobre el botánico. Se había previsto dentro de eso, con recursos de la FOSEM, mejorar esa avenida.
Realmente se hizo todos los procesos, se hizo los diseños, se tuvo los trabajos necesarios como para ejecutar esa obra, pero no conseguimos el financiamiento de la FOSEN. Estamos insistiendo con ellos y también otros trabajos que podemos hacer con la Municipalidad de Asunción en cuanto a bacheo, señalización. Estamos trabajando en el parque lineal muy conjuntamente con ellos, con sus técnicos. Con la costanera sur también, que lo estamos, gracias también al convenio, a la intervención de ellos, estamos avanzando. Y tenemos próximamente también un convenio de préstamo con el Banco Mundial de mejorar, lo llamamos resiliencia y trabajar en el Parque Caballero, el Barco San Miguel. Es un convenio de préstamo que estamos trabajando conjuntamente con la Municipalidad de Asunción. Tenemos algún material, creo, vamos a poder ver algunos materiales, a ver si nos pueden poner algún material de las obras que están avanzando o que se están haciendo. ¿Eso qué es? La duplicación de la Ruta 2 de Cacupé, ahí está la cruz. De ahí sale hacia el este, ya para llegar hacia Caguazú y Ciudad del Este. Ahí tenemos una obra de duplicación que estamos en este semestre, estaríamos terminando con las circunvalaciones que tenemos en Cacupé, Itacurubí de la Cordillera, Coronel Oviedo, para llegar hasta Caguazú. Es el Botánico. Obra totalmente terminada. Que tenemos un déficit tan grande, ¿verdad? Si tuviéramos que medir ahora la cantidad de déficit todavía que tenemos en cuanto a carreteras asfaltadas, ¿cuánto sería nuestro déficit? Nosotros tenemos un inventario de la red vial de aproximadamente 70.000 kilómetros, de los cuales entre el 10 al 12% está pavimentada. Pero realmente lo que podemos hoy, al finalizar esta administración, podemos decir que nuestras principales rutas, las nacionales, están todas pavimentadas. Entonces nos están faltando las rutas departamentales y las conexiones, que son las que nosotros llamamos rutas vecinales o rurales o de primer orden, es la que tenemos que trabajar. Lo hicimos. Nosotros tenemos trabajado con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, de más o menos 1.000 kilómetros de diseño final de ingeniería terminado como para hacer esas conexiones a la red principal que son las rutas nacionales. Ministro, dentro de poco tendremos elecciones generales, aunque haya un cambio de gobierno, de ideología o de color o como lo queramos llamar, ¿están garantizados el desarrollo, o sea, el plan de desarrollo del país en cuanto a rutas y demás, está garantizado como algo institucional? Porque sucede muchas veces que cambian los gobiernos o las municipalidades y se cortan los proyectos del color anterior o de la política anterior. No, eso está garantizado. Nosotros tenemos convenios de préstamos aprobados que vamos a dejar a la administración entrante. Como bien lo dije al principio, tenemos principalmente en agua y saneamiento, tenemos más de 600 millones de dólares aprobados. Están hoy en el Congreso, entre el Senado y diputados. Tenemos una ruta que es lo que nosotros llamamos Ruta de la Soberanía, que es prácticamente paralelo a lo que es con el Brasil, la frontera con Brasil, Capitán Bao, Zacapitá, Pedro Juan Caballero, Upejún. Son 200 kilómetros aproximadamente, préstamo concedido que está en el Senado para su aprobación. Y tenemos otro que para nosotros es muy importante también, que es la rehabilitación total del tramo Concepción-Bellemí-San Lázaro, incluyendo un puente sobre el río Apa que va a unir con Mato Grosso, ahí con Puerto Murtiño, conectando con nuestro puente ahí que estamos construyendo en Carmelo Peralta, Puerto Murtiño, con nuestro corredor bioceánico, que también la primera etapa ya terminó, y el tramo 3, hace poco firmamos los contratos de los 4 lotes que tenemos ahí, son también más de 200 kilómetros, casi más de 300 millones de inversión prevista ahí, también con una de las inversiones más importantes que tiene también el Departamento de Concepción, con la planta celulosa de Paracel, donde lo vamos también a construir un acceso pavimentado, porque realmente ese sí es que va a abarcar casi todo el departamento y fuera del departamento también en la provisión de materia prima. Una curiosidad, algunas obras son como concesión, acuerdos, concesión privado, algo así, no sé cómo es el nombre. ¿Eso implica que en algunas carreteras, en algunas vías, implica, ¿cómo se dice?, peaje? Perdón. Sí. Eso implica porque la gente escuchamos. Sí. Nosotros tenemos principalmente la Ruta 2. Tenemos desde el kilómetro 30, Mingaguazú,
hasta Caguazú está un tramo concesionado. Ahí los peajes son administrados por el sector privado. Hoy estamos lanzando también la duplicación de la Ruta 1. Hoy la Ruta 1 es acceso sur, desde Cuatro Mojones hasta Quindí, porque Quindí, ya lo habíamos dicho, porque de Quindí a Encarnación tenemos contratos de mantenimiento todavía por 3-4 años. Entonces la duplicación que realmente tenemos desde Cuatro Mojones hasta Itoronó está duplicada, pero se van a hacer algunos mejoramientos de las señalizaciones, de los accesos, con nudos de intervenciones, nudos importantes, como Trebosca, por ejemplo. O menos ese tipo de solución enorme. Lo vamos a hacer en varios puntos de que realmente va a estar atravesando la ruta 1. Y hasta Paraguarí va a ser de Itoronó a Paraguarí va a ser la duplicación, y de Paraguarí a Carapeguá, Quindí, va a ser un mejoramiento con tercer carril, de señalización, de mejoramiento de la obra de drenaje, puentes. Pero eso ya está también en licitación. Ministro, siempre me cuestiono qué nos pasó en Paraguay para de repente tener tan pocas comunicaciones, tan pocas opciones de transporte. Vos le explicás a alguien de fuera que para hacer 20 kilómetros tardás 1 hora y media, a veces depende de dónde vayas. La mayoría de las carreteras atraviesan por las ciudades todavía, cortan las ciudades. Tenemos un ríos fantásticos, no tenemos ningún transporte público, digo, sino mercancía, hasta el transporte de mercancía de repente en la época del año no está el dragado hecho, el costo, el flete es carísimo. ¿Qué nos pasó? Vos que estás hace tantos años en el MPC, ¿qué pasó para que las infraestructuras en este país, el transporte, no sé, no tendríamos que tener una linda comunicación por el río, catamaranes, no sé, que recorran las ciudades? ¿Qué pasó en este país? Yo creo que uno de los inconvenientes, por no decir problema, es lo que nos estipula el déficit fiscal. Nosotros tenemos para inversión aproximadamente 1,5%, fue lo de antaño veníamos llevando eso. En estos últimos, creo que 3 años, subió el déficit fiscal, el déficit de responsabilidad fiscal llegó hasta el 3%. Hoy en este presupuesto de este año tenemos a 2,3%. Eso no nos da mucho como para invertir. Nosotros necesitamos invertir aproximadamente por una partida de años, llámele 10, 12 años, de aproximadamente $1.000 millones año para eso, para conectividad, no solamente en lo de terrestre, sino en lo de fluvial, por qué no decirlo también del aéreo. Tenemos que hacer un nuevo aeropuerto, también eso ya prácticamente... Eso ya está aprobado. Está aprobado, pero todavía no tenemos financiamiento. En el principio, al comienzo de esta administración se iba a hacer por un sistema también de concesión o de APP. Se dejó de lado eso y no se siguió con eso. ¿Dónde sería el nuevo aeropuerto? En principio se había pensado en mejorar o ampliar la que es la Silo Petirosi, pero hay otro proyecto que también va al otro lado del río Paraguay, en el nuevo distrito de Chacoí, Nueva Asunción, para conectar con el puente, el héroe del Chaco, la que tenemos nosotros ahí, el acceso, empalmando por la duplicación que estamos haciendo también de Remanso a Puerto Falcón. También tenemos la Ruta 12 que va a venir también con la frontera con Argentina. O sea que ese nudo ahí va a ser muy importante y de mucho desarrollo en poco tiempo. Y ahí se está pensando el aeropuerto. ¿Sí? Perdón, ¿el tren? ¿Ferrocarril? ¿El tren de cercanía? Hablamos con el presidente Lauro Ramírez. A mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque facilitaría mucho el transporte cuando la bajante del río nos afecta a todas las barcazas, bueno, tener una alternativa de transporte, pero está ahí. Está ahí. El país fue uno de los primeros en contener ferrocarriles, en la época de don Carlos Antonio López, ¿verdad? Después no sé qué nos pasó, perdimos eso y no estamos pudiendo recuperar. Pero tenemos toda la franja preparada, tal vez sean los recursos lo necesarios como para poder... Siempre estamos hablando de recursos y sin embargo vemos que se va dinero por todos lados. Una de las cosas que siempre le comento yo a la audiencia es que no solamente es importante cuando se elija, que elijan a una buena chapa presidencial para llegar a la presidencia, sino que los que nos representen en el Congreso es muy importante porque ahí se traban muchas cosas, se encajonan y hay cosas que no tienen sentido. Yo no sé si no se dimensiona lo importante que es la conectividad del país entre las ciudades para generar negocios y todo lo que genera además, ¿verdad? Entonces es una deuda pendiente que hay tremenda con las comunicaciones y las conexiones del país. Una vez más se demuestra que una inversión pública de $1 está aparejado en poco tiempo más de $3 a $5 del sector privado. En todas, con esta experiencia que tengo, en todos los lugares donde hemos hecho esa conectividad
o mejorado la ruta, que sea una pavimentada, se llenan de negocios, se llevan de industrias, se llega a la misma población que va migrando hacia esos lugares donde tenés la conectividad, y a eso hay que sumar siempre salud y educación. Y seguridad sobre todas las cosas, como para hoy con la ANDE, que también tiene una inversión millonaria, también que está llegando a todos los sectores. Creo que con eso, entre energía, conectividad y seguridad, creo que es lo que es las llaves como para tener un desarrollo importante en el país. Ministro, vamos a poder estar tranquilos de verdad, vuelvo con esto, pues ya tengo que despedirle con el tema de las licitaciones, esa sombra que hay siempre sobre el MPC. Esa sobrefacturación, esas licitaciones que se hablan que es a dedo, porque necesitamos tanto las obras y al mismo tiempo, que es lo que le decía al comienzo, tanta gente está enojada porque solamente escucha eso. Tenemos que a veces transmitir cosas que no están bien y a lo mejor se podría avanzar mucho más en la utilización del dinero. De verdad, ¿pudiste chequear, pudiste hacer un seguimiento y está bien utilizado el dinero? Está bien utilizado. En estos 4 años y medio, se habrán sacado más de 200 licitaciones para todos los sectores, para los grandes, empresas medianas y empresas pequeñas. Lastimosamente, después de la pandemia, que nosotros tuvimos un tirón de oreja del Ministerio de Hacienda y nos dicen, no, ustedes ya no van a licitar más obras. Los 1.600 millones de dólares o más vamos a utilizar para restablecer la salud, para cuidar la salud. Ahí nosotros empezamos prácticamente un retroceso, digamos, en nuestras licitaciones, y ahí se vieron afectadas muchas de las empresas que realmente también han invertido mucho en capacitación, en equipos, y seguramente muchos de ellos también se han endeudado como para comprar esos equipos. Entonces ahí se resintió eso, y seguramente cada uno de los intereses ven eso como una sombra de que realmente las licitaciones son amañadas. Pero dentro de mi administración pueden estar seguros de que no voy a apañar. Le dije en radio, estoy a 1 año y algo de retirarme de la función pública, más de 37, 38 años de servicio, y creo salir con la frente en alto. Está llegando el fiscal general del Estado que le pidió las lomadas. ¿Tiene algo que decirle? Pues está por llegar ahora. Realmente es muy importante. Para nosotros es una preocupación que no es solamente de ahora. Del 98-99 que estamos trabajando sobre esto, sobre los famosos reductores de velocidad, los modeburro, como llamamos. Nosotros tenemos una ley, de la 3877 del 2009, en la cual ya nos instruía a eliminar las lomadas que no fueron colocadas, digamos, en centros poblados o frente a colegios, escuelas, lo llamamos también iglesias, muchos de ellos. Y tenemos una reglamentación que autorizaba a la Dirección de Vialidad, que es parte del equipo del Ministerio de Obras Públicas, a que las solicitudes o reclamos de la gente en la cual solicitaban esas lomadas o reductores de velocidad sea un trabajo técnico, un trabajo de verificación si realmente ameritaba eso. Tenemos también la resolución del manual de carretera del país, del Paraguay, que se ha aprobado hace 4 o 5 años, en la cual también da unos parámetros donde podemos hacer ese tipo de reductores de velocidad. Pero realmente también reconocemos de que muchos de ellos fueron colocados por comisiones vecinales, intendentes, gobernaciones, que son los que solicitan y que realmente... ¿Y quién paga eso? Y con los recursos de ellos. Y nosotros, por eso, bienvenido sea también vamos a contestar al señor fiscal, la nota que nos envió. Y realmente ¿qué le van a decir? Tenemos todos los documentos legales que a nosotros nos autoriza a hacer en esos lugares que realmente estamos facultados a hacerlo, y en los lugares donde no están vamos a proceder al retiro correspondiente, y también aprovechar eso como para que las autoridades que solicitan fuera de lo que corresponde también para parar un poquito. ¿No te llamó la atención, pero que ¿no te llamó la atención que una de las primeras cosas sea reclamar las lomadas? ¿Cómo sentiste? Decime la verdad. ¿Qué sentiste? No, ¿está bien? Estuve en contacto con algunos doctores en Derecho y dijeron que, bueno, estará en su potestad, ¿verdad? Pero creo que hay cosas más importantes en que ese es el caso, y que esto le deje a los técnicos a trabajar sobre eso y cumplir la ley. No, te voy a pedir un favor, que mires esa cámara y le digas a la audiencia lo que quieras.
que aquí está un ministro que va a hacer cumplir lo que realmente corresponde, más conectividad, más presencia de campo y trabajar siempre por un desarrollo para nuestro país. Qué gusto sería que salga todo, porque si te sale bien a vos, no sale bien a todo. Lo que pasa es que te queda muy poco tiempo. ¿Cuánto te queda? Un año y... No, eso lo decía el presidente hasta el 15 de agosto, vale. Y la otra administración lo veremos. Pero yo voy a seguir siendo funcionario de gobierno, si Dios quiere, porque me queda todavía unos años para jubilarme. O sea, sería de portero o sería de otra institución, pero voy a estar todavía. Gracias, ministro, gracias. Ahora volvemos. Cuando guste, a la hora. Ya estamos con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón. Muy buenas noches, fiscal. Muy buenas noches a la audiencia de esta prestigiosa emisora de televisión. Qué responsabilidad tan enorme, que no solamente por lo que es la propia responsabilidad de la Fiscalía General del Estado, sino por todos los otros antecedentes de estos últimos años, digo en general, no nada en particular. Qué responsabilidad enorme. ¿Qué sintió cuando le propusieron? Muy consciente de la pregunta y también de mi estado de ánimo siempre. En realidad yo me postulé para el cargo, no me propusieron. Concursé para esto toda la vida. Ingresé a la función judicial a través de los concursos. Me pareció que era muy importante en esta época republicana de coronar mis actividades dedicados a todo lo que es la reforma del sistema penal y penitenciario. Pues entonces me quedaban dos aristas: Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, para la cual estuve postulado desde el año 2007 casi en 3 ocasiones, en terna ya, no solamente postulado. Y esta ocasión, como ya prácticamente era mi último tren que yo mismo me asigné como compromiso republicano, era la Fiscalía. Centré mis afanes y estoy en el puesto que yo elegí. Trabajé toda la vida en problemas, fui juez penal, Tribunal de Apelaciones Penal, hombre de la reforma penal. Trabajé en la previa, en la instalación práctica, en el estudio de su vigencia a lo largo de mis años. También fui representante del Poder Judicial en todo lo que es propuesta legislativa en la parte penal, representante nacional e internacional en diversos eventos. Estoy comprometido con un esquema ideológico nuevo que surge con la Constitución Nacional de 1992 y tiene su implementación teórica y práctica con los códigos penal y procesal penal desde hace 23 años. Bueno, corrijo lo dicho, cuando fue seleccionado, por fin, pudo dimensionar lo que se venía encima, porque mientras uno está en la lucha, en la terna, en querer llegar, y de repente le dicen, usted ha sido el elegido. Lo nuestro es una experiencia práctica. Ya, claro. Esta misma situación la tuvimos allá por el año 1995, época que concursé también para un cargo en el Poder Judicial y fui electo juez de primera instancia. La imagen deteriorada, jueces ya cesantes por sospechas de corrupción en todo el país. Yo soy asignado a ocupar un cargo en la capital, sin embargo me envían a Ciudad del Este por 5 meses para paliar la situación. Creo que no es tan distinta la situación actual. La institución está en crisis también, pero en base a la dedicación y a la fuerza y al liderazgo que podemos ejercer, creo que podemos salir adelante. Para mí es un compromiso conmigo mismo y celebro que la pregunta no haya sido de felicitaciones. Suelen decirme felicidades, parece ser que ellos creen que estoy en una zona de confort. Es la primera sensación. Sí, soy piloto de tormenta, sé enfrentar los problemas. A lo largo de mi vida lo hice con casos muy complicados y difíciles. Y simplemente como norte, el Estado de Derecho, las líneas de la ley son las que deben marcar la pauta del funcionamiento de cualquier institución y también de las personas que están a la cabeza de las instituciones. Entonces es un poco la línea del compromiso que yo mismo asumí alguna vez. Dentro de tantas preguntas que me quieren trasladar para que yo le haga a usted, una de ellas me llamó la atención, el estado de algunas fiscalías de barrio, me dicen,
donde ni siquiera se presentan los fiscales, las personas quieren hacer denuncia y se encuentra que no hay nadie. Es tanto, y luego que lo comentamos por radio cuando hablamos el otro día con usted, el tema del presupuesto general que se le asignó a la Fiscalía, el presupuesto que no se concedió, el aumento de presupuesto, y saber si las personas realmente dimensionan todas las funciones del Ministerio Público. Correcto. Básicamente el problema del relajamiento institucional es real. El ciudadano común lo sabe. Yo como magistrado me ocupo de analizar las actuaciones y lo sé. El periodismo también lo sabe. Es una coincidencia total el relajamiento. El diseño del sistema penal está ideado para que una persona evalúe la información desde el escenario del crimen. Esa persona es el agente fiscal. Para abajo tiene el asistente fiscal, como su nombre lo indica, es una persona que de alguna manera colabora en esa misión evaluativa del agente fiscal. En la práctica, por diferentes esquemas de relajamiento, raramente lo vemos al agente fiscal en el escenario del crimen y ya empiezan los problemas. Por más competente, refiriéndome a la capacidad, sea el asistente fiscal, simplemente es una persona que no tiene poder de disposición. ¿Cómo improvisar en el acto algunas actuaciones muy necesarias en investigación si la persona no tiene poder de disposición? La falta de liderazgo hizo que esto se relajara. Hoy día nosotros estamos instalando un nuevo esquema. Casi todos los días estamos en los sitios observando y la gente sabe que inclusive aquellos cambios que hacemos, lo hacemos como acto de disposición, lo ubicamos a la persona en el sitio y lo presentamos a la gente de manera tal que se sienta comprometida. Este sábado hacemos la primera recorrida por el interior. Pretendemos asentar a los adjuntos en Paraguarí, Misiones, Pilar y Encarnación en un mismo día. Actos continuos, de manera tal que aquellas personas que fueron designados para esos cargos se sientan comprometidos con la comunidad. Hoy tenemos fiscales en casi todas las regiones, pero no se los conoce en la comunidad. Son satélites que son en movimiento constante y se pretende por lo menos ubicarlos y no están en el sitio. Eso es un problema real. Bueno, yo creo que la pregunta va por ahí. En este nuevo nivel organizacional nosotros queremos que el fiscal general sea la cabeza visible, el único representante de la sociedad y de ahí en más dirige su control de todo lo que es el Paraguay a través de los adjuntos en cada zona. Y con ello el asistente fiscal presente probablemente tengamos una salida un poco más promisoria. Es lo que queremos, que esto mejore al final. La imagen del Ministerio Fiscal está demasiado deteriorada en muchos sentidos y no es justo. Yo, por mis propias experiencias personales, conozco fiscales y fiscalas que son absolutamente maravillosos y se ven envueltos en cosas que tienen que estar escuchando cuando tienen una dedicación absoluta. En cambio, tienen que convivir con otras situaciones en donde hay corrupción en muchos apartados de la Fiscalía y los fiscales. ¿Cómo va a poder luchar? ¿Se puede luchar contra eso? ¿Se puede diferenciar? ¿Se puede separar? ¿Se puede sacar la corrupción que existe en muchas... Las instituciones deben funcionar. En su momento ejercí la profesión de 15 años, la profesión de abogados por 15 años, solamente litigante, y estos males los conozco en casi todos los niveles. Niveles de litigante, niveles de profesional, niveles de docencia universitaria. Soy profesor titular de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Asunción, también profesor titular del Sistema Penal en la Escuela Judicial. Recorro todo el país a lo largo de los años y conozco a los actores. Esta realidad es indiscutible. La corrupción permeó todos los tejidos y la crisis de valores es tal. La lucha. La República tiene solamente un mecanismo eficaz de respuesta a estos problemas.
mayor control. El delito es un mal, cualquiera sea su categoría, su cualidad, que no pudo ser solucionado en el curso de la historia humana, ni en religión, ni a través de ideologías. Son simplemente márgenes que están en el descontrol. La presencia del Estado en los sitios redundará probablemente en disminuir esos márgenes de descontrol. Las veces que no ocurre control, y probablemente en nuestras casas sucede lo mismo, o en nuestras empresas, si no hay control, fácil es que permeen todo tipo de ilicitudes. Y un poco es la regla que hay que observar: trabajo, dedicación, empeño, estar en el sitio de los hechos, ver cómo funciona, cómo se mueve la gente, porque en la medida que nos sentimos controlados, se desprende también la mayor eficacia de nuestra actuación. Lo que pasa... Un poco es la filosofía de esta gestión que se espera. Lamentablemente corre tanto dinero por todos lados, dinero sucio, dinero mal habido, dinero que quién sabe qué procedencia. Esta mañana, estaba viendo y me mandaron información sobre lo que va corriendo, inclusive se habla del reemplazo de, por ejemplo, de fretes, las ternas, todo el mundo te habla de dinero que va para allá, están comprando acá. Qué difícil es cuando... Tan importante es el dinero, lamentablemente, en todos los estamentos, que se les olvida por qué juraron ser decentes, luchar por causas decentes. Qué difícil es trabajar, a lo mejor, o le va a ser, cuando hay tanta gente corrompida en todos los aspectos. Yo no digo que no exista corrupción, es una realidad que no podemos discutir. Pero en la medida que venimos nutridos de valores, tenemos más resistencia a ciertas obsecuencias de la función. Yo lanzo a la opinión pública, y creo que fue el motivo de mi selección, lo que fue siempre trayectoria. Quizás tuve los peores casos como magistrado, a veces criticado, a veces no comprendido, ni en la casa en ocasiones, pero nos mantuvimos en esto. Lo mío es una pasión por el derecho penal. Tengo la suerte histórica de formar parte de un grupo de personas, no más de 13, sobre los cuales el país centró el sistema de reforma año 1995. Descreimiento total. A esta altura de mi vida, al final de mi carrera, estoy complacido. Gané prestigio. Y eso no pocas veces ocurre en el país. Bueno, yo le pido que me tenga paciencia, sí, porque no tengo preparación ni de abogado, ni soy fiscal, entonces correcto. Yo voy a tratar de hacer preguntas y trasladarle las preguntas que la audiencia se hace. Una de las cosas que me propusieron y me llamó mucho la atención, porque es algo que nosotros muchas veces en radio hablamos: ¿qué pasa con la gente que es corrupta? ¿Qué pasa que nadie devuelve el dinero? ¿Qué pasa que nunca se retribuye? ¿Hay alguna forma de que eso cambie y que vuelva al Estado, al Paraguay, a la gente, el dinero de los corruptos? ¿Hay alguna forma que, digamos, al fin se ha hecho justicia, alguien va a imputar, alguien va a avanzar en esto y este dinero vuelve? Porque solo escuchamos, este robó tanto, aquel se llevó esto. Nosotros tenemos que entender que este nuevo orden penal que afecta a la Fiscalía, que afecta al modelo de convivencia social, que afecta al Poder Judicial, es nuevo en esta línea ideológica. Tradicionalmente y por historia, nosotros escogimos un esquema vertical de gobierno absoluto, de un mandamás, desde la perspectiva constitucional. Ese Stroessner, pero pudo ser Rubín, Rolón, cualquiera, porque la línea constitucional lo instaló así. Eso tuvimos en vigencia práctica por 2000 años. En realidad lo traemos desde la Edad Media, vía derecho canónico, legislación española, y lo afincamos en Paraguay en la época colonial y hasta la Constitución Nacional de 1967. De ahí el presidente que fungía en el cargo es el primer mandatario. Y si él ordenaba que eras culpable, lo eras, quieras o no. O si decía también te salvamos la vida, te salvamos. Esa es una línea vertical, lo llamamos nosotros en doctrina, que rigió hasta la Constitución Nacional de 1967.
En 1992 nosotros, por vez primera en la historia, cambiamos ese paradigma constitucional para erigirnos como democrático, social de derecho y republicano. El principio de autoridad que marcaba la vigencia del constitucionalismo histórico cede para ver el derecho desde la perspectiva ser humano. Y en esa perspectiva, la autoridad es tal cuando simplemente satisface los requerimientos del servicio que el pueblo necesita. Servicio de justicia, de policía, de salud, de educación, etc. Fragmentamos el poder y lo horizontalizamos. Y surgen nuevas instituciones con nuevas misiones, el Ministerio Público, que en otra época simplemente era un apéndice del Poder Judicial, que dependía solamente para algunas cuestiones dictaminantes, hoy tiene una autonomía y autarquía. Misiones muy importantes como la que dijiste, persecución penal pública vía ejercicio de la acción e investigación penal. Y otros no menos importantes, la atención del medio ambiente, la representación de la sociedad, los intereses difusos, las comunidades indígenas, etc. Misiones estas que no fueron desarrolladas en aquellas constituciones y que hoy necesitan ser desarrolladas. Parece que quiere revolucionar el Ministerio Público, ¿verdad? No, son misiones constitucionales. Sí, ya, pero hablo por Constitución. Sí, pero una cosa es la que está en la Constitución, otra cosa es que se haga lo que está en la Constitución. La idea es que hagamos, cumplir con la ley. Es que muchas veces hay falta esta ley. No, Paraguay tiene muchísimas leyes, falta que se cumplan las leyes. Correcto, correcto. Ese es el tema. ¿Querés preguntarle algo antes de ir al corte? ¿O vamos al corte? Lo que usted mande, es el jefe, vertical. Acá hay una autoridad. No, yo quería preguntarle, bueno, un poco por la gestión de su antecesora. Evidentemente ha habido muchos casos que unos han sido más mediáticos, otros menos mediáticos. Algunos de ellos han provocado que haya incluso mociones de juicio político, varios juicios políticos que no han llegado a su fin. Y bueno, quería saber un poco, hablar de esos, no en caso en concreto, sino de la política que se va a llevar y del relacionamiento con Estados Unidos y porque me llama la atención que se hayan nombrado ciertos... se haya inmiscuido, como dicen, en la política o en el bueno, primero saber si lo ve como una inmiscusión. Claro, quería saber su opinión y demasiado larga tu pregunta, no termina nunca. Luego al margen, Estados Unidos también ha reconocido la labor de la Fiscalía, del anterior fiscal, le ha reconocido con méritos y con algunos reconocimientos y premios. O sea, es algo que no entiendo. Este modelo de Estado que tratamos de hacerlo fácil y rápido exige de las autoridades nuevas actitudes. Por ejemplo, el sistema de gobierno interno se basa en el artículo 3 de la Constitución Nacional, que exige que haya un sistema de armonía, recíproco control, dinamismo, colaboración en todo lo que es compartimiento estatal. Ya nadie tiene el poder absoluto en atribuciones de decidir simplemente lo que se le cante. Hoy tenemos normas que regulan, que hace falta que se cumplan, yo coincido. Lo mismo pasa en el relacionamiento internacional. La comunidad que se llama Paraguay hoy día no es aislado, no es aquella comunidad de la época del doctor Francia ni de otras épocas. En el concierto de las naciones está obligado a participar, a colaborar, a formar parte de un sistema de control ya muy generalizado. Las fronteras ya no son tales como ocurría un siglo atrás. Las fronteras deben ser compartidas, controladas y finalmente compartir las informaciones y los medios tecnológicos para combatir precisamente a la organización criminal, terrorismo, narcotráfico, corrupción, etc. En ese concierto necesariamente examinemos esto con la filosofía adecuada al sistema. Probablemente si nosotros examinamos esta intervención de los americanos en los asuntos nacionales, en el concepto tradicional de soberanía, nos ponemos de acuerdo. Pero hoy es tan débil la distancia
que hay que contemplarlo con otros ojos. Existen crímenes transnacionales, existen bandas universales, la delincuencia está más organizada que el Estado, entonces es difícil hablar solamente en un concepto. Bueno, vamos a ir al corte, pero me gustaría saber antes del corte, ¿la población vamos a ver o va a quedar siempre en la duda si de verdad se encajonaron carpetas? No digo ahora, cuando usted decida o el tiempo, cuando no se avanzaron con intención algunas cosas, o nunca vamos a ver la verdad. Vamos a ver. Yo le garantizo que si tengo como norte el Estado de Derecho, que es mi línea, las cosas deben aclararse. O por lo menos cerrarse diciendo justamente no tenemos las evidencias que tengan la fuerza para formar un caso. Pero hay un olfato que ya uno desarrolla con la experiencia, ¿verdad? Vuelvo a decir, mi norte es Estado de Derecho. No cualquier información que salga en los medios ya es evidencia. No, claro que no. Yo creo en los Ruin porque son periodistas avesados, pero no todo lo que me dice yo debo aceptar rajatablas. Debo buscar evidencias por fuente propia, con tecnología o con fuente extranjera. Ese es el punto. Investigar y definitivamente abrir las compuertas de un proceso o cerrar si no hay tampoco evidencias. Por eso yo le digo siempre a la audiencia lo que usted acaba de decir, no creas todo lo que leas. Claro. Ojo con la información, todo tiene a veces un trasfondo, así que hay que documentarse bien, pero ahora volvemos. ¿Sabe quién estuvo antes de usted? No. El ministro del MOPC, Sí. Rodolfo Segovia. Rodolfo Segovia. Y justo Menos mal que acataron la directiva. y le dijo qué pensaba justamente del tema de las lomadas y cómo surgió. Y sí, le extrañó a él, dice también que usted le cree. Él dijo que cree que usted tendría cosas más importantes que hacer que consultarle. Eso nos dijo ahí, en esa misma silla hace un ratito. Bueno, sobre el punto hay que decir, una de las aristas que no fue desarrollada por las fiscalías anteriores, y simplemente me refiero a las que surgieron después de la vigencia de la Constitución Nacional, a partir del doctor Escobar Faela, es la representación de la sociedad. Para mí, que soy del interior, me gusta estar por el interior los fines de semana, es un suplicio viajar por las rutas. Y miren que consciente de que hay quizás lugares que proteger, como las escuelas y los hospitales, qué duda cabe. Se entiende, claro. Pero cualquiera de nosotros sabemos que más allá de esas necesidades, casi como por una inquietud inclusive vecinal, ponemos una barrera al libre tránsito. El libre tránsito es una garantía constitucional. Tengo la representación social y además la violación de ese libre tránsito conforma un tipo legal, obstrucción al tráfico terrestre, artículo 216. Tengo el deber de advertir. Como representante de la sociedad lancé un comunicado y digo, señores, verifiquen esto porque es un abuso. La sociedad merece transitar en forma. Y además, segundo párrafo, no se olviden además que si estos no cumplen, esto es pasible de una sanción penal. Porque es así. Yo creo que debemos acostumbrarnos a ordenar también nuestras actitudes. Creemos que el Estado de Derecho simplemente es hacer lo que se nos plazca. No es así. El Estado de Derecho es una línea de respeto a garantías constitucionales básicas. Libre tránsito, libertad, igualdad, son preceptos que hay que observar. En esta ocasión no hablamos de ninguna carpeta ni amenaza penal, porque simplemente es una realidad. Y estoy seguro que el señor ministro y otras autoridades habrán consultado a sus asesores jurídicos. Nadie simplemente hace porque alguien también les ordenó. En este caso no fue ni siquiera orden, sino señalar un poco las líneas que se pretende seguir. Y me siento muy contento por lo mismo, porque es la línea que debemos imponer como nación. A mí me extrañó mucho porque es algo que yo me quejo mucho en el programa de radio. Sí. Le digo y discuto con él, porque hay tantas lomadas, no tiene lógica. Le dije, ¿quién se está llevando el dinero acá? Sí. Y cuando usted salió a decir eso, dije, mira, al fin. Porque hay cosas que no son normales. Sí. Hay cosas que no son normales. ¿Querés preguntar? Hablando de orden, tema de Contraloría General. ¿Qué vamos a hacer con la Contraloría? ¿Cómo va a colaborar con...? Yo tengo una línea ideológica bastante clara. Ninguna institución republicana
debe ser sometible al descontrol. Hablamos del artículo 3º de la Constitución Nacional, que habla de que la función, el gobierno debe ser ejercido en armonía, recíproco control, ¿verdad?, para cumplir la misión, que son aspectos esenciales. Hay un problema, sí, de orden hoy estructural o de forma. Bien o mal, existe una acción de inconstitucionalidad planteada en la Corte Suprema de Justicia. Yo necesito tener una visión clara de esa acción. ¿Por qué razones? Porque es lo que justamente traba la posibilidad práctica, no personal, no es mía, Sí. pero tengo que destrabar. Hoy tengo dificultades presupuestarias para ubicarlo todavía en su función al asesor jurídico. Seguramente ustedes se hacen la misma pregunta, pero en la Casa de los Abogados, ¿para qué asesores jurídicos? En la Casa de los Abogados, que es Fiscalía, tenemos misiones que tienen que ver con todos esos aspectos constitucionales que mencionamos. Pero además, relacionamientos adecuados y realización de bienes, por ejemplo, aquellas evidencias abandonadas, de concreciones, acciones de inconstitucionalidad, etcétera, que también deben ser consultados con otros expertos. Yo no tengo asesor jurídico hoy día por falta de presupuesto. Y no tengo presupuesto porque me coparon todos los cargos, 400 más o menos. ¿Y qué va a hacer con Justamente ellos? hizo... Y estoy haciendo las soluciones que creo adecuadas. Anular, pero ya están hechas hechos los problemas que ahora tengo que corregirlos. Anulando, pero ver otra vez caso por caso qué podemos rescatar en el grupo y cómo asignar las tareas. Reasignarlos, claro. ¿Qué significa esto? Que nos sembraron de obstáculos el impulso inicial, creo que con muy poco tino, porque me parece muy egoísta el no entender que las instituciones, más allá de la vigencia personal de cualquiera que lo encabece, deben funcionar, y creamos obstáculos a la posibilidad de movernos inicialmente, y eso me parece cuanto menos muy poco razonable. Una pregunta, desconocimiento absoluto. ¿Cómo se sabe que uno está en confianza en ese puesto de los que le rodea? Imposible. La confianza se evalúa y se define en cada acto. Todos los postulados a ciertas misiones vienen con el rótulo en la cabeza de que es confiable y leal. ¿Cómo lo evaluamos? Lo mismo pasará con ustedes, en la medida que la gestión lo justifique. Los cargos de confianza son fusibles y se pueden cambiar, por lo menos eso, pero lo demás es el tino. Le voy a leer Y el control. le voy a leer una serie de cosas. Siempre dije que el presupuesto depende de la misión que va a encarar una institución. Hoy tengo que despejar la ruta, no puedo ocuparme de las cosas esenciales porque primero tengo que tener gente que debe trabajar conmigo. Tengo que hacer un malabarismo para que esto se mueva hacia adelante. Claro. Milagros tiene que hacer, tiene que ir a Lourdes o algo así, ¿no? No, me tengo que mover las piezas para ir encajando, ¿verdad? Me parece inadecuado ya esa falta de inteligencia, turbar el camino cuando en los próximos días habría un cambio sustancial. ¿Por qué turbar el camino y cambio sustancial? Y fíjese, nosotros ya fuimos electos con todo el proceso culminado en el mes de diciembre. De diciembre a marzo, que era la fecha de asunción efectiva, tengo movimientos presupuestarios en 400. Por A, B, X razones hay nombramientos, ascensos, contratos de alquiler muy densos, que sabiendo que uno tiene una fecha de vencimiento claro y preciso, 9 de marzo, lo hacemos hasta el 8 de marzo. Así es que imagínense, a mí me obliga a sacudirme. ¿Qué hice? Lo primero que ordené es que todos los funcionarios judiciales que tengan alguna comisión retornen. Tengo que cubrir esos puestos y la mejor forma es no crear erogaciones imposibles porque no hay presupuesto. Los traje a través de una resolución y están hoy, estamos tratando de asignarlos. Probablemente algunos no vendrán porque son muy necesarios y yo comprendo, la evolución también es importante, pero por lo menos que me liberan el presupuesto y los asuman la gente que lo tienen hoy.
Entonces es un mecanismo de ir descomprimiendo el esquema. Esto se podía haber evitado simplemente compartiendo este tipo de situaciones. Yo pedí espacio que me den para que justamente pueda realizar ese tipo de cuestionamientos y no sea muy traumático la transición. ¿Usted fue a comer o a cenar con la fiscala, la ex fiscala general del Estado al día siguiente? Correcto. ¿Cómo fue? Yo busqué armonizar la gestión, la conversación, hablamos del artículo 3 constitucional, me exigía subir un temperamento de buscar una transición tranquila. Pero usted le veo tan correcto y uno no tiene que ser un experto en ver todas las incorrecciones y todas las faltas que había. Pero me obliga, si vamos a hablar de encabezar una institución, aquí no hay otra forma. Estos días me surgió una crítica de los medios de prensa. Yo había declarado que el Ministerio Público vino para quedarse y precisa de lugares propios en cada circunscripción. Y hasta lancé la palabra que probablemente las municipalidades pueden hacer donaciones gratuitas para los espacios. Alguien me dice, creo que sin mayor visión profunda, pero con ese concepto también vamos a pedirle donaciones a los narcotraficantes. Eso es distinto. Las instituciones deben funcionar y debe haber una coparticipación, una armonía, un recíproco control en dinámica, porque suponemos que es la que creamos nosotros para nuestro bien común. Son conceptos distintos. Yo no podría hablar con productos del narcotráfico, aunque también es un poco más liberal el tema, por lo siguiente. Hoy hay una institución Cenavico que es la que se encarga de controlar estos flujos y eventualmente canalizarlos por los conductos adecuados. Fíjense que la visión no es tan única hoy día. No es única. Lamentablemente se nos fue el tiempo y tengo que despedirlo, pero dos cosas me quedan. Si al final vamos a poder recuperar el dinero de la corrupción y que devuelvan el dinero, y si voy a escucharle a usted alguna vez decir si efectivamente esta señora hacía mala gestión o encajonó carpetas. 30 segundos definitivamente tenemos. La primera ya está respondida. Yo creo que Cenavico está haciendo algo. Hoy por vez primera se ve. Pero esos son narcotraficantes, la mayoría, no corrupción. Pero estamos hablando de una globalización del delito. Es un poco de todo. Lavado de dinero también, ya existe. Usura, caso González Dávila tenemos también. O sea, hay atisbos de que se puede mejorar. Ya hay inicio. Ahora bien, lo otro tenemos que verlo con el tiempo. Yo le garantizo que no vine a hacer justicia selectiva. Mi carácter es un poco complicado. La gente sabe que es así. ¿Complicado por qué? Porque es muy recto. Y me gusta hacerlo justo. Y bueno, está bien, no es complicado. Entonces, pero para la gente sí. Bueno. A lo mejor me tienen afuera antes, así es que no sabemos. Gracias, fiscal. Le agradezco mucho su visita y espero que podamos seguir hablando. Siempre es muy interesante. Gracias. Ahora volvemos. Ya estamos de vuelta y ven que se incorporó Alfonso ya, Alfonsito Rubín, sí. Nos va a dar una charla hoy, igual que nuestro invitado, el humorista Gustavo Corbalán. ¿Qué tal, Gustavo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Súper bien y encantado. Gracias por la invitación. Y en buena compañía con Alfonso. Alfonso, nosotros llamamos esta sección República Animal porque tratamos de hablar siempre en positivo de todo lo que tiene que ver y relacionado al tema de los animalitos, pero también hablamos de actualidad y de todo lo que más o menos está pasando. Y siempre tuve ganas de conocerte. Es la primera vez que nos vemos en persona. Es la primera vez, sí. La primera. Una vez creo que en la radio, tipo de lejos, así, te cruzaste. ¿En serio? Creo que fui invitado a un programa y estaban ustedes en Ñandutito, algo así, como de lejos, así. Como de lejos, pero... detrás de 4 vidrios por ahí era. Pero siempre me he divertido mucho viendo usted. Tenés una profesión maravillosa, complicada, porque dicen que es mucho más difícil hacer reír que llorar en la vida. Sí, totalmente. Es muy difícil. ¿Verdad que hoy sí? en día, inclusive, el humor está un poco más... Hay que cuidar ciertos detalles. Hay mucha gente que... Antes, por ejemplo, hacías el personaje de un borracho y se reían. Hoy dicen que hace apología al alcoholismo, ¿verdad? Y hay que cuidar muchísimos detalles, aspectos hoy en día para hacer el humor. El humor hoy en día se volvió muy simple. ¿Ah? No lo había pensado. Hay que ser desde ese punto de políticamente vista. correcto, Se reivindica ¿no? tantas cosas, ¿verdad? Que acá Este es.
Este es el malhechor de hoy en día, ¿verdad? Es muy complicado. Hoy en día el humor, por ejemplo, está un TikToker en la casa y agarra y no se le hace hablar a la copa y la gente ¡guau, guau, guau! ¿Entendés? Es muy raro. Pero hay que ayornarse, hay que actualizarse y continuar. Vos sabés que el otro día, es verdad, ¿no te acordás? El otro día no sé dónde estábamos haciendo un repaso del tipo de bromas y chistes que se hacían antes. Es imposible hacer ahora. Imposible. Yo estuve un tiempo, o sea, ponele que 3 años trabajando con palo en El Conejo cuando yo empezaba recién y me hacían hacer cámaras ocultas, ¿verdad? Así yo te hablo de hace Era muy fuerte. 11, 12 años atrás, si no es más, ¿verdad? Y la gente se enojaba, pues venían y te abrazaban, se rían una broma para El Conejo. Hoy en día te tiran un cascote. Cuando empezamos justamente hoy el programa estaba hablando del ánimo, lo que estás diciendo, el ánimo crispado de la gente. La gente Sí. está muy susceptible, ya no entiende muchas cosas. Te voy a contar una cosa, el otro día yo puse en mis redes, ay, qué bien se porta Alfonsito, dice, creo que lo conté. Y le dije, bueno, Alfonsito es inválido. Lo que me retaron, inválido, despectivo, no se le puede decir inválido. Sí, pero, sí, sí. pero entiendo que es despectivo a lo mejor decir de una persona, pero un animalito, ¿en qué le puedo ofender si él es inválido y no se mueve? Es todo un tema. Sí, está muy el vocabulario que hoy en día hay que utilizar, no sé, tenés que extraer de no sé de dónde para que la gente lo tome así con soda, por decir. Vos sabés que el otro día estaba siguiendo una parodia, ahí se me fue el nombre ahora, de esta chica argentina que imita tanto... Fátima Flores, Fátima. una genia ya es. Genia. Sí. Tuve la suerte de entrevistarla justamente en radio y estaba viendo la polémica con Moria Kazán, que ahora ella Le registró tiene su que nombre. redituar por el tema de imitarle y todo eso. Imagínate que a vos, por ejemplo, Larisa. No, yo no le imito, Gustavo Cabaña le hace a Larisa, pero yo le tengo a unos cuantos, ¿verdad? ¿A quién? ¿Cuál es A el- Palo, justamente, a Marley, a Zuni, a unos cuantos, ¿verdad? Bueno, imagínate voy a Zuni, trabajar entonces. para pagarle a... Imagínate Zuni si te dice algo. ¿Por qué? No, Zuni encantada. Yo los personajes a quien yo imito súper bien toman, con humor, ¿verdad? Porque yo siempre trato de hacer dentro del cuadro del respeto y todo eso. De repente por ahí cuando es humor político lo que tengo miedo así de repente que se enojen los ¿A políticos quién o los seguidores ¿Llegaste de a los imitar a políticos. alguno? Sí, un tiempo le hice de forma continuada a Nenecho, a Hugo Javier y todo eso. Pero ellos, detrás de esa gente hay otra vez A las puchas que vos un también séquito buscabas. de personas que son fanáticas y de Eso es repente lo peor. ellos se ofenden, no el personaje en sí. Entonces, en ese sentido yo tengo un poco de miedo, ¿verdad? Pero los personajes faranduleros sí, o sea, eso sin problema. ¿Alguno te ha dicho no me imites más, No. por favor? Para nada. Al contrario, hay algunos que me escriben así, tío, che, ¿cuándo me vas a imitar? Lo que pasa es que cuando un imitador, cuando un humorista imita a alguien es porque esa persona es importante, tiene Sí, es algo relevante, así que aflora de su persona. Perdón ¿verdad? si me equivoco porque no estaba yo acá. Cuando Cérica actuaba, ¿vos tenías algo que era la tía, la mamá o algo? ¿O no era? Él dice de la mamá, en De la Bailando. mamá, sí. Héctor Bailando. González, que es muy amigo mío, sí. Bueno, que 4 estuvo años. mucho tiempo contigo. 4 años estuvimos trabajando Sí, juntos. sí. Sí, siempre merendamos, se acuerda muy bien de vos siempre. Y la verdad que fue un fantástico el trabajo que Sí. hicimos, nos entendíamos súper bien, porque a mí, por ejemplo, para la radio fue un shock cuando metí un personaje de humor Claro. en un programa como este, ¿verdad? Ya más allá si era Cérica, si entendían el personaje, que es un personaje, se llama Héctor, que costó mucho también en algunas mentalidades Sí. que separen ciertas cosas. Pero ese personaje es muy querido, se le acepta mucho. ¿Cuánto? Hace años que está con Años, ese ya. personaje. En la radio. Vive del personaje. Por eso digo, en la radio cuestionaron algunos, porque claro, Ñandutí, seriedad, pero luego fue un boom, la gente la adoraba y la amaba. Claro, para descontracturar un poquito es que no se los puede temas. estar siempre enojado. Y eso es lo que nosotros hacemos en Polémica en el Bar con Clara y con ¿Verdad? Gustavo, porque Imagínate. es muy... de repente los temas son muy pesados, entonces entramos nosotros a romper ahí el formato, ¿verdad? Pero Y ¿cuánto se ríen tiempo un poquito. preparan eso? Porque todos los días casi es un... Nosotros ahí improvisamos en base a un ¿Me tema. estás diciendo en serio? Claro, se hace yo soy de mirar mucho a la mañana temprano los programas y ahí hacen el resumen de noticias y de repente hay algún tema interesante,
Anoche, por ejemplo, hicimos, o sea, en estos días hicimos de los lomiteros que no... Los de allá de... Los de Luque. Entonces entramos vestidos de lomiteros a manifestarnos y ahí le vamos metiendo los bocadillos, ¿verdad? Entonces, después al día siguiente, el tema del huevo. Que es verdad que subió va a subir los huevo, huevos. digo yo. El huevo. El huevo. Huevo, yo ya tipo huevón, No, tipo ya chileno. Pascua hay Que huevón. subió el huevo, la leche, entonces nosotros satirizamos eso y metimos ahí en el... O sea, siempre es con un tema actual, cuidando siempre algunos detalles, ¿verdad? Podríamos hacer una cosa, ya sé que estarás harto de hacer eso, pero que no le enfoque la cámara. Yo te puedo preguntar y me contestás como Zuni. Bueno. La recibimos en estudios. ¿Qué tal, Zuñi? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mira, encantadísima de estar acá en el programa. Y bueno, a ver, cuando tengan un tiempito, les llevo a Río de Janeiro. Vamos a estar farreando allá, tomando unas caipirinhas. Y bueno, nada, siempre acá apoyando a los programas nacionales. Y bueno, estamos acá abiertas para todas las preguntas. ¿Te gustan los animales, Zuni? De repente, mira, hay algunos animales así tipo mastodontes que me gustan, ¿verdad? Pero acá no encuentro. Es que es divina, Es que Zuni, cierra ¿verdad? los Zuni ojos. es genial. Cierra los ojos y es calcado. Zuni es divina. Zuni. divina. Ella parece que no tiene animales. No, O sea, unos perritos y eso a mí, nunca me veo. dijo, a mí me dijo que no tenía Una porque... vez sí, subió un... Viste que Zuni tenía un perrito, pero le bajó así un poquito bruscamente, ¿verdad? Pero, y a él. La los trozaron. comenta, sí. A mí me ¿Cómo le comentó vas que a viaja mucho y por maltratar? eso no puede. Por eso no tiene, sí. Allá en Brasil creo que no tiene tampoco, porque ella va y viene. El animal tenés que cuidarle, todo un tema. Bueno, hablando de cuidar, voy a contarte la historia de Vicente. Sí. Vicente, mira, así estaba Vicente el día que nos avisaron a nosotros. Él estaba por la zona de San Vicente, en Asunción, y estaba muy triste, muy Ay, por mal. eso se llama Vicente. Por eso se llama Estaba Vicente, en sí. la iglesia de San Vicente, en la esquina de la iglesia. En Ya. la misma esquina él andaba deambulando. Se ve que las personas creían que él tenía sarna o algo así. Y resultó que no, simplemente era un perrito que tenía alergia. Y le rescatamos y nos pidieron el favor, le rescatamos. Y ahí ya empezó a mejorar Vicente. Y hoy es un perrito Mira la cara, sí, cómo no, le cambia. Increíble es. hermoso, Sí. tiene un pelaje divino, juguetón. Ahí es el día que le sacaba a José de la veterinaria, que estuvo un tiempito hasta que se le mejoró bastante la piel. Y rescatar, eso es lo que nosotros te decimos, si no podés mantenerlos, pedí ayuda, pero no los abandones, no los Totalmente, maltrates. sí. Estamos viendo tantos casos, hay tanta falta también de educación por parte de los dueños, ¿verdad? Entender cómo tienen que tratar a los perritos, no tienen que estar sueltos en la calle. En la calle, sí. Mira, ahí está con Nico. Ah, el gatito Vicente que- se lleva bien con todos. Vicente se lleva bien con todos, un negro precioso, hermoso, juguetón, ahí está con Julio abrazándose con Julio. Así que esa es la historia de Vicente, que pudo salir de las calles, pudo ser tratado. Sí. Acá hay muchas personas también, mira un hueso, que un pedazo de hueso. Hay gente que directamente, hay algunos que los tratan como cosas y si ven que están enfermos los tiran, van a un lado y los tiran. Yo tengo un pensamiento, yo creo mucho en Dios, ¿verdad? Y yo sé, y estoy segurísimo que un perro así sarnoso o una mascota que de repente por A o B motivo se enferma y te vas y le tiras, esa es una prueba que él te está poniendo para medir tu calidad humana. Porque hay mucha gente que pasa y es tan indiferente con los pobres animales así. Porque si no tenés plata, por lo menos alzale, llevale a la veterinaria y no sé. Hay mucho. Yo tengo una amiga que ella es ex modelo, se llama Gloria Jara. Ah, sí. Ella, nosotros le decimos, Gloria, no sé dónde vas a meterle a todos los animales atropellados, aguzanados, enfermos. Ella se va, atropella, le alza, ya le lleva. Tiene un veterinario que trabaja con ella y tiene un albergue, o sea, está construyendo ella un mira, albergue eso y la no sé. gente no sabe. O sea, yo ahora cuento porque es algo lindo, ¿verdad? Es Que la gente lindo. tiene que saber. Y la vez pasada le rescató a una perrita que estaba en una ferretería, ¿verdad? Le ponían comida, agua, pero ella estaba totalmente aguzanada. Tiene cáncer y está embarazada la perra. Dios mío. Y por eso mucha gente no se Entonces- atreve porque... ahora seguís con nosotros, vamos a un corte y seguimos charlando. Bueno. Ahora volvemos. Por cierto, Gustavo, vos tenías mascotas, me imagino. Yo tengo, no sé si es por mí un elefante y todo. Bueno, como, le enterré a un perro de 16 años aproximadamente. Viejito. Un chow chow.
murió de viejito. O sea, ya no había caso. Ya una vez que llegan a cierta edad, ya ni con todos los medicamentos ya. Tengo un Weimaraner que es como mi hijo y hay una perrita que la vecina de la esquina tipo no le hacía caso, entonces le rescatamos y le tenemos en casa, está embarazada ella ahora. También a la pucha. Pero el tema de la castración. Hay que hacer castración masiva. Hay que hacer la castración. Hay que y hacer. en un descuido ella le vino ahí el amiguito y no nos dimos cuenta. Entró de yacaré el perro y se quedó embarazada. Pero le vamos a castrar después, ¿verdad? Y hay 2 gatos en casa. Tenía mi tortuga, tenía un erizo. A la sí. bulla. Sí. ¿Cómo van los planes para el 23? Y ¿Pinta bien o no? yo creo que sí. Estamos ahí, o sea, teatro, por ejemplo, terminamos una temporada ahora hace poco y creo que en junio por ahí arrancamos otra temporada. ¿Qué tal fue la temporada? Y bien, solo que remar. el estilo de teatro medio que actualmente ya no es que funca como hablan así los jóvenes ahora, ¿verdad? Hay que tratar de cambiar, innovar. A la pucha. Entonces, en ¿Es ese difícil sentido, atraer a la gente joven al teatro? es difícil. A los jóvenes así, a la pendejada, como No se tiene dice, cultura ¿verdad? de teatro. Los niños sí, porque van acompañados de los padres, ¿verdad? Sí, la obra es apta para toda la familia, pero al adolescente es difícil llevarle al teatro. No sé Ok. qué hay que hacer Difícil. para Y no sé. para No sé. atraerles. ¿Sabes lo que es bueno tener? Quiero hablarte de Urba, así que le contamos de Urba. Atención, que Acupe Urba trae un nuevo lanzamiento, Fracción La Serena 2. Tiene todo lo que buscas. A ver, Ubicado ¿cómo en qué? el barrio San Felipe, a pocos metros de la ruta Pirayoca-Acupe y de la ruta número 2. Zona totalmente poblada, situada junto al Club 1 de Enero. Alrededor cuenta con comisaría, hospital, terminal de ómnibus, escuelas y comercios. A la El lote pucha. que elijas lo tienes a cuotas corridas. Completo, entonces. Sin reajustes, sin sorpresas, posesión inmediata a sola firma, ideales para casa quinta, vivienda o inversión, o para darte un paseo con tus mascotitas. Encontrar el plan ideal para tus objetivos y pagar tu primera cuota con Urba. Si quieres agendar una visita Quiero. y tener más información, puedes asesorarte de forma gratuita llamando al asterisco 8722, que es la llamada gratuita, y escribir al WhatsApp directo 021 20 46 46. Aprovecha porque invertir en tierra es el mejor ahorro. Urba Inmobiliaria, traemos desarrollo. Muy bien, te Eso, agradezco quiero yo mucho. un terreno para tener chancho, gallina, cabra, oveja. Ah, ¿querés ser campesino? Quiero ser. ¿Querés sí. ser agricultor y campesino? Pero lo Exacto. vas a tener para alimentación o para...? No, para tener, Para así, tener, el claro, huevo, pobre. ¿por qué yo quiero decir huevo? Huevo. El huevo de la gallina. Gustavo, gracias por estar con Muchas gracias. nosotros. A usted, gracias por la invitación. por venir. Ojalá podamos asistir y que sea un boom la siguiente obra que hagas. Sí. Y los jóvenes, sobre todo, se acostumbren a ir al teatro. ¿A quién Y te agradecemos? esperaremos en la radio. Agradecemos Sí. a Complot por vestirnos siempre con estas camisas tan estupendas y con los jeans que utilizamos el señor Rubín y yo. Gracias, Gustavo. Gracias, Gracias, Alfonso. Gracias a todo el equipo y a nuestros invitados y a la audiencia por seguirnos. Nos vemos el jueves que viene. El Salón fue una presentación de Urba Inmobiliaria. Traemos desarrollo. San Bernardino, de todo, todo el año. Complot.